candidato. El cardenal Pedro Barreto está con nosotros. Hoy ha sido el personaje del día, o uno de los personajes del día, en el auditorio del Colegio Médico tras la firma de esta proclama ciudadana, Juramento por la Democracia. Cardenal, un gusto tenerlo. Muy buenas noches. Gracias por esta entrevista. Sí, muy buenas noches, Jaime. Un gusto de estar nuevamente contigo. El gusto es nuestro, cardenal. Mire, hay un viejo dicho que dice a todo, ¿no? Y claro, uno de camino para aquí, mientras volvía a releer el documento que ya lo habíamos leído y desgajado, usted se ha quedado preocupado, quizá como algunos de nosotros, de que esto solo quede en una ceremonia en la que firman un documento, aplausos y nada más. Bueno, no han habido prácticamente aplausos porque ha sido una sesión solemne. Lo digo simbólicamente, usted me entiende. Así es. No, lo que sí tenemos que decir claramente que por primera vez en la historia de la República, y eso lo dicen historiadores, es que nunca antes dos candidatos han juramentado ante el país. Esto ya es un aspecto fundamental, porque es la sociedad civil la que pone a ambos candidatos a la consideración de estos 12 mínimos democráticos que se han comprometido bajo juramento. Claro. No es una firma, simplemente es un juramento ante el país. En segundo lugar, y esto es lo novedoso, es que ha habido una llamada muy fuerte a la sociedad civil organizada para que esté vigilante en el fiel cumplimiento de estas 12 bases democráticas que han juramentado. Yo le decía esto de las palabras se las lleva el viento porque, por ejemplo, ¿no? Ya la señora Fujimori el año 2016 firmó también un compromiso, no recuerdo exactamente si era un juramento, pero era un compromiso, una proclama muy parecida. Y la verdad es que, claro, no salió elegida a gobierno, pero uno pensaría que si es un compromiso, pues terminaría cumpliéndolos, y la verdad es que los del 2016 no los cumplió. ¿Quién está a cargo de hacer esta vigilancia? Si acaso también usted, a manera de invocación a quien salga elegido o elegida, y tenga a bien cada cierto tiempo recordarles esto. Porque recordemos una cosa también, cardenal, con todo respeto, y usted creo que va a entender esta idea final de la pregunta, que esta proclama surge porque en ambos candidatos se distinguen comportamientos que no necesariamente son democráticos. De hecho, se distinguen comportamientos que más bien los distancia de la democracia. He ahí la preocupación y he ahí la necesidad de una proclama de esta índole. ¿Usted también va a participar en la vigilancia de estos compromisos una vez que uno o una sea elegido o elegida? Bueno, todos los ciudadanos en 8 días han firmado esta proclama ciudadana, más de 20.000 ciudadanos. Sí. Esperamos que todavía continúen más. Es decir, si la sociedad civil, la ciudadanía, se da cuenta que el poder, la democracia, está en el pueblo, y es el pueblo quien elige a sus representantes, y por tanto tiene el derecho y el deber de exigir estos mínimos democráticos. E incluso en la introducción de esta proclama se dice: por sus trayectorias, programas y cursos, es más urgente que nunca mantenerse vigilante ante posibles amenazas a la democracia. Esta es la razón por la cual fundamentalmente se ha exigido a ambos candidatos que juramenten ante el país. Una persona religiosa y tan preparada como usted representa el pensamiento de muchas personas, creyentes si acaso. Y una de las cosas que, por ejemplo, le decía, ¿no?, en la pregunta anterior, que esto surge por la preocupación de ambas candidaturas, por ejemplo,
Personalmente me preocupan varias cosas, ¿no? Pero hay una que me preocupa en particular y mi pregunta es, ¿qué le preocupa a usted? Porque ellos dicen que van a respetar el Estado de Derecho, ¿ya? Pero en ambas candidaturas se ofrecen indultos que no necesariamente están dentro de los márgenes del Estado de Derecho. En el caso de la señora Fujimori a su padre, ya sabemos que hay toda una cronología judicial que incluso ha llegado a la Corte de San José, que retrotrajo ese indulto y lo anuló. Y en el caso del señor Castillo, que todavía ha quedado dudas, su vicepresidenta ha dicho que no lo van a indultar a Antauro Humala, pero el señor Castillo ha dejado una declaración a medias. Eso me preocupa a mí. ¿A usted qué le preocupa? Bueno, yo comparto su preocupación porque en realidad es la utilización de un poder que le da la ciudadanía para, de alguna manera, intereses, yo más bien de grupo, favorezca a determinadas personas. Esto es uno de los aspectos que la ciudadanía tiene que manifestar con claridad cuál es su posición frente a este tema. Claro, quizá entonces, para pasar al siguiente tema, es que si es que ambos candidatos se comprometen a respetar irrestrictamente el Estado de Derecho, no deberían ofrecer indultos que no necesariamente se ajustan al Estado de Derecho. ¿No es así? Así es. Tanto en el caso de la señora Fujimori con su padre, como en el caso del señor Castillo con Antauro Humala, ¿no? Totalmente de acuerdo. Creo que por ahí es donde debe exigirse a ambos candidatos el fiel cumplimiento no solamente de la palabra de estos mínimos democráticos, sino el espíritu de demócrata que debe manifestarse en ese aspecto. Ahora, mire, hay una cosa también fundamental que la experiencia siempre enseña, ¿no? La señora Fujimori en 2016 también hizo un compromiso, pero era solo si salía elegida. De hecho, no cumplió ninguna de las cosas que se comprometió en 2016 porque durante su liderazgo con su bancada parlamentaria se hizo exactamente lo contrario. ¿Usted cree que esta proclama, más allá de quién gane o quién pierda respecto a sus bancadas en el Congreso, debería también cumplirse? Es decir, no es solamente una proclama para el que gane, sino una proclama para el que quede segundo y su bancada dirija propuestas legislativas en el Congreso de la República. Sí, no solamente para los candidatos, sino para los partidos de los candidatos y para toda la sociedad. Aquí hay algo que tal vez no se ha captado, el valor que tiene esta proclama ciudadana Juramento por la Democracia. Es verdad que lo han hecho esta mañana los dos candidatos, pero también sus partidos deben de alguna manera firmar este compromiso y la sociedad en su conjunto. Aquí hay algo que debemos tomar en cuenta, que según los politólogos, más del 70% de los votantes de la primera vuelta no votaron ni por Keiko Fujimori ni por Pedro Castillo. Por tanto, es una masa muy significativa que ciertamente esta proclama ciudadana es una invitación a todos los peruanos y peruanas de ponernos de acuerdo para consensuar propuestas a partir de estos mínimos democráticos que han jurado esta mañana. Lleva usted mucha razón porque el 23, el próximo domingo, este domingo que viene, es el debate de los técnicos. A usted seguramente, como a muchos de nosotros, nos gustaría escuchar que los técnicos desarrollen esta proclama ciudadana. Ojalá, ¿no? Y que los candidatos el 30, en el debate de Arequipa, también desarrollen estos juramentos con políticas de gobierno claras y mínimamente entendibles, porque si no, ¿de qué sirve? La vigilancia entonces debería comenzar desde los debates, ¿no cree? Lógico, porque aquí todo está conectado. Así es. Si el candidato presidencial firma o juramenta estos 12 mínimos democráticos, los técnicos tienen que desarrollarlos. ¿Cómo van a poner en práctica estos? Porque si no se ve un divorcio entre el candidato que juramenta, no simplemente es compromiso,
y que los técnicos vayan por otro lado. Entonces es responsabilidad de la sociedad civil juzgar cómo se va a implementar en cada partido estos 12 garantías constitucionales. Exactamente. Jurar es un acto solemne. Jurar es un juramento, quiero decir, es una promesa, es una declaración de hechos, ¿no? Desde un punto de vista religioso, es un acto que incluso pone a Dios por testigo de la verdad de un hecho o de la sinceridad de una promesa. Y usted representa a Dios. Y en muchos aspectos, cuando usted ha estado ahí al medio, ha hecho una representación de la religiosidad, entendiendo el juramento desde ese filtro y desde esa perspectiva. Mi pregunta es, ¿qué pasa con el que incumple esta proclama y falta su juramento? Sí, en primer lugar, no hemos querido hacer un juramento ritualista. No ha habido ninguna fórmula. Lo único que se le ha pedido a ambos candidatos antes de hacer el juramento, que expliquen por qué y para qué hacen este juramento. Y así lo han entendido. Y respecto a lo que usted indica, que me parece muy importante, en la misma proclama, en el penúltimo párrafo, se indica claramente que si alguno de los candidatos se negara a firmar o no cumpliera el juramento, la sociedad civil democrática advertirá los peligros de ello y sabrá defender nuestra democracia. Claro. Porque el poder está no en los candidatos o en el representante, sino en la misma sociedad. Y por tanto, este proceso de vigilancia tenemos que organizarlo, y por eso estamos invocando a que firmen más esta proclama ciudadana, porque ellos van a ser, en el ámbito que les corresponda, auténticos vigilantes de estos principios constitucionales que nos deben unir. Que lo firmen los partidos que están en el Congreso, que lo firmen los partidos los líderes de los partidos que ya tienen representación parlamentaria desde el 27 de julio, ¿no? Deberían. Por supuesto. Claro. Entonces, se supone que esto es una proclama ciudadana que busca el bien común de todos. Y esa es la mejor política. Aquel que no esté de acuerdo con estos principios básicos, ¿qué está haciendo? Está haciendo una politiquería. Es usar la política para intereses subalternos que debemos purificar. El cardenal Pedro Barreto con nosotros, hablando de la proclama ciudadana y de sus consecuencias. Muchas gracias, cardenal. Ha sido un gusto. Hasta una nueva oportunidad. Que tenga usted muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a usted. Vamos a la pausa en el programa y regresamos con Alberto Bengolea. A nombre del PPC nos dirá algunas cosas sobre la proclama, y también le queremos preguntar sobre estos videos que han aparecido de jugadores de la selección, algunos y otros no, o que lo fueron, diciendo no al comunismo. De acuerdo, no están respaldando a una opción, pero claramente ya sabemos a qué opción no respaldan. Y indirectamente están respaldando a una, porque nada está dicho. Este programa llega gracias a Intour Perú. Lleva tu pasión al mundo. Cuenta free de Scotiabank, la única cuenta en el Perú que no cobra nada. ¿Escucharon? A ver.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Nada Está Dicho. Mi nombre es Renato Cisneros y hoy tengo la oportunidad, el orgullo, el honor, el gusto de conversar con Alfredo Bryce Echenique. Lo puso en redes sociales más temprano, acaso nuestro escritor más entrañable y sin duda uno de los más importantes que tenemos en el Perú. ¿Cómo estás, Alfredo? Bienvenido. Muy bien, Renato. Gracias por invitarme. No, al contrario, gracias por venir. Hace unos meses estuvo de paso por aquí en el programa Jean-Pierre Magnet, el famoso y querido saxofonista. Sí, claro. Y él contaba una cosa que yo nunca le había oído, que él creció en el country club. Claro, su padre, adentro. Exacto, su padre ocupaba algún cargo gerencial. Así es, era y él vivía ahí. Y cuando yo lo escuché, yo le dije, oye, pero eso parece una historia de Alfredo Bryce. Y me dijo, precisamente, yo me encontraba con Alfredo en el Country Club de San Isidro. Sí. ¿Eso es verdad? Cuéntanos un poco cómo eran esos encuentros con Jean-Pierre Magnet y cómo era la vida de un chico. Bueno, Jean-Pierre era menor, ¿no? Claro, era menor. Y su padre era el gerente del Country Club en esa época y se encargaba de deshacer todas las peleas, las trompeaderas que habían adentro por alguna chica siempre. Y nada, Jean-Pierre era un bebé, y nada, pues el padre, como te digo, era el gerente del club. Él vino al Perú, pero como para hacer croupier. Sí. Y ahí terminó, por una serie de circunstancias, como gerente del hotel. Otro que estuvo de paso por aquí y dijo que también había compartido años contigo en San Marcos fue Tulio Loza. Ah, sí, claro. Yo le pregunté a Tulio, ¿es verdad que tú fuiste compañero de Alfredo Bryce en la universidad? Y me dijo, no, él fue